Yo digo que Clínicas del Azúcar, nuestra misión es reducir el sufrimiento de las personas con diabetes, darles esperanza y en opción por los pobres, de las mejores clínicas del país. Pero sí tenemos un concepto de en opción por los pobres, es cómo realmente hacemos que este servicio pueda llegar sobre todo al que más lo necesita. Oye, Javier, pues bienvenido a Ser Pro, gracias por estar aquí. Qué Al gusto. contrario, me da mucho gusto estar aquí, Arturo. Quiero empezar con una pregunta por lo que te dedicas y que eres experto en esto, muy directa. Quiero que me respondas si pudieras tener una receta o la receta para una práctica para mejorar la salud sin medicinas, ¿cuál sería y por qué? Mira, yo creo que ahorita un cambio importante es que anteriormente comíamos por necesidad y ahorita cada vez comemos más por placer. Entonces la cantidad, la calidad se ha movido de manera significativa. Entonces yo diría, la mayor parte debemos de aprender a comer por necesidad y dejar en ciertos momentos el comer por placer. Ese sería el tema. Y luego creo que el otro es es muy sencillo, ¿no? O sea, sabemos que hacer ejercicio, dormir bien, cura casi que el 85% de las enfermedades. Entonces eso para mí sería el principal tip. ¿Y cómo sabes cuando ya no es necesidad? O sea, que ya realmente llenaste y hasta aquí es la necesidad y no por placer. Mira, bueno, no sé, yo recuerdo cuando yo era niño, pues normalmente comíamos lo que nos daban y a lo mejor cada 2 o 3 semanas era ir a un restaurante porque íbamos a festejar algo, ¿no? Entonces siempre era como alimentarnos y en cierto momento era ya más un placer de qué es lo que se les antoja. Ahorita creo, de repente escucho algunas personas y son 3, 4, hasta 5 veces a la semana o casi que hasta de diario es que se me antoja. Entonces, yo digo, tenemos que comer lo que necesitamos, que es la energía del cuerpo, y dejar para en pocas ocasiones lo que se nos antoja. Entonces, ese sería para mí la diferencia entre comer por necesidad o placer. Y está difícil, ¿verdad? Yo había leído hace mucho que pues nosotros venimos de la prehistoria, la gente pues ya ibas, cazabas, pues tragabas al animal lo más que puedas porque no sabías cuándo ibas a volver a cazar. Ujú, ujú. Entonces nuestro cerebro está configurado en comer lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces como que es difícil saber, oye, sabes que hasta aquí es necesidad y no voy a comer hasta cierto tiempo. Entonces como que sí debe ser difícil, pero pues ese es el reto y creo que si lo logramos cumplir, pues es muy buena recomendación. Sí, digo, yo creo que lo que dicen los expertos es, digo, le llamamos fuerza de voluntad, ¿no? O sea, la fuerza de voluntad es como un músculo. Entonces, si tú tienes algo que se te antoja y dices que no, la siguiente vez va a ser más fácil, luego la siguiente vez va a ser más fácil, la siguiente vez va a ser más fácil. Pero si tú tienes algo que se te antoja y dices que sí, la siguiente vez va a ser más difícil, la Sí. siguiente vez va a ser más difícil. Entonces, yo creo que también ahorita hemos ido perdiendo esta capacidad de simplemente por disciplina empezar a decir que no a muchas cosas. No, yo, por ejemplo, con mis hijos, a veces me piden algo y un poco adrede, les digo sí, pero la otra semana, ¿no? Entonces, que ellos se vayan acostumbrando a, pues sí, algo que quiero, pero tengo que saber. Y cada vez es más fácil, ¿no? Si postergué 5 días, luego postergué 10 días y luego postergué 15 días. Y creo que eso es lo que al final, bueno, yo le digo a mi esposa, esa va a ser la libertad que le podemos dar a los hijos, que realmente tomen sus decisiones y que no sean víctimas, pues, del antojo, ¿no? Claro, y creo que en la mayoría de los casos el tema de sobrepeso viene por el tema de falta de voluntad, aunque muchos de los casos viene por algo por lo que estamos aquí ahorita, ¿no? Que es el tema de la diabetes. Y Ujú, ujú. quiero que me platiques la historia de cómo nace ese propósito que tú tienes de ayudar a la gente que tiene diabetes o problemas de azúcar, pues ya de hace más de 10 años, ¿no? Claro, pues digo, de alguna manera sí, un poco la historia de Clínicas del Azúcar. Bueno, bueno, cuando era niño yo soñaba con ser astronauta, pero realmente soñaba con ser astronauta. Me gustaba mucho todo lo que era el espacio, etcétera, ¿no? Entonces la tecnología para mí es una pasión. Y cuando estaba terminando prepa, pues un sueño que yo tenía era irme a MIT, a hacer mi carrera. En algún momento fui a un retiro y un amigo me decía en el retiro que él quería irse a Chiapas, a ayudar a la gente de las comunidades. Entonces yo decía, bueno, pues yo quiero así como que ser un gran científico que conoce México, pero realmente no conozco México. Conocía conocía las principales ciudades. Entonces ahí tomé la decisión de irme a vivir a la Sierra Tarahumara. Estuve poco cerca de un año y medio viviendo en una comunidad pequeña ahí como a 3, 4 horas de Krill.
una experiencia que me cambió mucho la vida. Pero hubo dos cosas principales que me marcaron mucho, ¿no? Lo primero es que si queremos cambiar algo, tiene que haber una innovación. En ese entonces hacíamos proyectos, yo estaba con los hermanos maristas, eh, entonces queríamos que la gente tuviera mejor nutrición, o sea, comían frijol y papa y queríamos que cultivaran hortalizas, etcétera, ¿no? Entonces, no nomás porque tú llegas a la comunidad y les dices, es que tienen que empezar a comer mejor, pues no es que al día siguiente todo el mundo empiece a comer mejor, ¿no? Claro. La realidad es que tiene que haber una innovación, tiene que haber algo que realmente cambie las circunstancias, ¿no? Entonces, fue mi primer aprendizaje. Luego, el segundo aprendizaje es, si quieres hacer el bien, hay que hacerlo bien. Tú estás tratando de resolver un problema complejo y la solución es más compleja y por ende también hay que hacerla muy bien, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia que me cambió mucho la vida. Posterior a ese tiempo, luego regresé, empecé un proyecto que luego hice junto con la Universidad de Monterrey. Yo creo que me tocó llevar más de 500 estudiantes a la Sierra Tarahumara. Bueno, lo más cercano a ser astronauta fue ser ingeniero físico industrial y Fideltech. Trabajé pues cerca de 6, 7 años en una empresa como gerente de planeación y mejora continua y luego eventualmente recuperé mi sueño de irme a MIT. Entonces afortunadamente me aceptaron en la maestría para hacer el MBA ahí en Sloan y bueno, pues mientras estás en MIT puedes tomar hasta la mitad de tus clases en Harvard y por hobby empecé a tomar muchas de mis clases en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Hice un proyecto con el secretario de Salud de Tanzania. Yo estaba por el lado de tecnologías, ¿no? Entonces, hice un proyecto con el secretario de Salud de Tanzania en cómo diagnosticar pie diabético para las islas de Pemba y Zanzíbar. Luego, con un grupo de hospitales, con el Harvard Banker Group, en cómo la tecnología ayuda a personas con diabetes. Luego hice un proyecto para una empresa en Sudáfrica sobre modelos de innovación en cuidados crónicos. Entonces, de alguna manera, sin quererlo, poco como hobby, empecé a volverme un experto en tecnologías de cuidados crónicos. Y entonces un día le marqué a mi mamá aquí a Monterrey y por primera vez le pregunté de su diabetes. Ya traía junto con Fernanda Zorrilla, una cofundadora, ya traemos la idea de decir qué podemos hacer, algo que tenga impacto. Estamos hablando del tema de diabetes. Y entonces le hablo a mi mamá y le dije, mamá, platícame de tu diabetes. Ella, digo, siempre muy atendida, muy bien atendida por una top endocrinóloga de la ciudad. Y lo primero que me dice mi mamá, me dice, estoy exhausta. O sea, tengo que estar yendo de un lugar a otro. Lo segundo que también me platica es que la doctora le decía, es que tienes que bajar de peso y si no te vas a complicar. Mi mamá intentaba y como el 95% de las personas no podía bajar de peso. Y entonces la doctora le decía, pues es tu culpa, no le estás echando las suficientes ganas, ¿no? Entonces mi mamá se sentía un poco como fracasada, más bien como frustrada, de que como que qué estoy haciendo mal porque estoy poniendo todo mi empeño, pero no logro el resultado. Y bueno, al final de la llamada, me dijo, ya no me quiero atender, no importa que de esto me muera. Entonces realmente me sorprendió mucho y decía, bueno, ¿por qué si tenemos excelentes médicos, excelentes medicinas, excelente conocimiento en diabetes, por qué sigue siendo tan difícil atenderse la diabetes? Y de ahí salió un poco la idea, es un poco paradójica, pero digamos que como que la ja fue, ¿por qué no existe lo equivalente como al McDonald's de la atención en diabetes? O sea, un centro que sea muy accesible, muy conveniente, que pueda ser al alcance de todos. Y bueno, pues ahí empezó la idea de cómo hacer esta clínica. El segundo año de maestría puse a diseñar cómo iba a ser el proceso, el modelo, un poco la tecnología. Y bueno, pues nos regresamos y el 14 de noviembre del 2011 abrimos la primera clínica. ¿Y cómo estuvo ese proceso de abrir la primera clínica? O sea, tenías, Diego, obviamente todas esas investigaciones y tu experiencia en la maestría que te tocó esa coincidencia de hacer ese tipo de investigaciones en Tanzania, temas que tengan que ver con esto. Y luego, ¿cómo empieza? ¿Cómo nace esa primera piedra, esa primera clínica? ¿Con qué servicios? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Platícame de abrir la primera De acuerdo. sucursal. Fíjate que curiosamente casi que es muy similar, o sea, bueno, de las primeras ideas que teníamos es muy similar a lo que ahorita vemos. Bueno, yo terminé la maestría y yo tuve la fortuna que tuve dos grandes mentores o tres grandes mentores. Uno fue Iqbal Kadir, que hizo el centro de Legatum en MIT, y él hizo el Grameen Phone,
Entonces él decía que las empresas tienen un potencial tremendo de contribuir positivamente en la comunidad. O sea que hay muchas cosas que se pueden estructurar como empresa y que el producto en sí tiene mucho impacto, ¿no? Y por poner un ejemplo, me acuerdo mucho que decía, ¿qué ha tenido más impacto en la población? ¿Ford Company o Ford Foundation? Entonces el hecho de que hoy tengamos autos y la innovación que hizo Ford, Henry Ford, pues nos permite tener movilidad, ambulancias, pick-ups para mover víveres, ¿no? Entonces las empresas, cuando lo tienen en su intencionalidad, tienen un potencial tremendo de contribuir positivamente, ¿no? Entonces él construyó este centro dentro de MIT para decir, las empresas tienen un potencial muy importante de contribución y me aceptó como uno de sus fellows. Entonces ese fue uno, luego el segundo, el doctor Julio Frank, que fue secretario de salud en el sexenio de Fox, en aquel entonces era rector de la Escuela de Salud Pública. Entonces cuando le presenté todo el proyecto, primero pues me animó mucho a seguir y me decía, es un gran problema que tenemos en el país y de hecho al final del MBA pues tenía buenas ofertas de trabajo en Estados Unidos, estaba toda la inseguridad aquí en Monterrey y le decía, bueno doctor, ¿qué hago? ¿No? Le digo, Julio, ¿qué hago? Y me dijo, si no te regresas, it's a shame. O sea, tienes una potencial solución, algo muy importante, te tienes que regresar e intentarlo. Entonces fue la segunda parte. Y bueno, el tercero, también tuve la fortuna de tener como mentor a Clayton Christensen. Él hablaba mucho en ese momento de la disrupción en salud y él hablaba de estos modelos que se iban a ir especializando en una enfermedad que te permite, pues, apalanca recursos humanos, estableces protocolos de calidad, entonces eso hace que también se reduzcan los costos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya terminé la maestría, me regresé, un par de inversionistas ángeles, entonces un ex jefe mío también, y yo lo que les decía es, mira, normalmente pues pones el dinero en la filantropía. Entonces, ¿qué pasa si lo pones en una empresa que va a tener el mismo impacto? Y de alguna manera yo al principio decía, yo te prometo que te voy a regresar tu dinero. El retorno todavía no sé cuánto, pero vamos a tratar de hacer el impacto que pudiera ser si fuera pues una ONG, y voy a tratar de regresarte tu dinero con... entonces, la mayoría de los socios de Clínicas del Azúcar son fundaciones, pero dieron, digamos que el donativo, pero está como acciones dentro de la empresa. Bueno, estuvimos en todo el tema de remodelación y algo muy curioso, y terminamos como de cómo sería el proceso, la tecnología, llegamos al nombre de Clínicas del Azúcar, que fue un nombre que tratamos de hacerlo amigable, o sea, que la gente supiera que es diabetes, pero sin decir la palabra diabetes. Y lo curioso es, ya estábamos listos para abrir 3 meses antes y no nos daban el cambio de uso de suelo, entonces tuvo la clínica 3, 4 meses lista y no nos lo daban, no nos lo daban. Y curiosamente, el viernes 11 de noviembre, como a las 12, me hablan del municipio y me dicen, oye, ya está listo tu cambio de uso de suelo. Entonces nos preparamos el sábado y domingo y abrimos el lunes, que era 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, wow. pues así que providencialmente Sí. abrimos el Día Mundial de la Diabetes, no porque quisiéramos, entonces ha sido muy significativo. Y el 14 se celebra porque se celebra el descubrimiento de la insulina. Yo digo que pues después de los antibióticos es de los descubrimientos más importantes que han revolucionado o cambiado la vida en la salud de muchísimas personas, ¿no? Porque antes tener diabetes era prácticamente te morías. A raíz del descubrimiento de la insulina, pues ya es una enfermedad tratable. Y digo, la verdad es que está muy padre. Yo creo que fue el timing muy bueno, o sea, y innovaste en esa parte, como tú dices, pues los buenos mentores que te fueron dirigiendo y sabes qué, pues sí, todo viene, porque a lo mejor nadie se imagina una clínica que nada más atienda algo en específico, pero eso algo, pues era pues no, no me dejas mentir, creo que es el número uno, número uno enfermedad en la que se mueren los mexicanos, o la dos, ¿verdad? Algo así. Igual en Estados Unidos, en todos, que sí es una enfermedad que pues va en crecimiento y había pues mucha gente que no puede atenderse porque pues es algo que es caro y tú con la tecnología, platícame ese proceso de ahora ya con la sucursal abierta, pues qué es lo que ofrecían, cómo lo hacías que fuera rentable. Yo sé que tuvo su proceso, pero platícame todo eso que pasaste para hasta lo que es ahorita la sucursal. Sí, claro. Bueno, yo creo que, digo, lo primero es,
pues la diabetes no es culpa de nadie, ¿no? A veces pensamos que hoy es culpa del gobierno. La realidad es que hemos cambiado a nivel global los hábitos. O sea, el tema de la prevalencia en diabetes no es solo de México. México empezó primero porque era la genética latina con el tipo de alimento de Estados Unidos. Entonces, bueno, primero empezó el sur de Estados Unidos, luego empezó el norte de México, luego se fue normalizando hacia el resto del país. Ahorita es mundial. De hecho, inclusive los porcentajes más altos ya los empezamos a ver en Medio Oriente, en parte de Asia del Este. O sea, ya prácticamente el mundo fuera del anglosajón. Todavía el anglosajón tiene unas características que digamos que tiene menos prevalencia que el resto. Pero si hablas de latinos, asiáticos, árabes, inclusive la parte de África, compartimos mucho de esa parte genética. Entonces, la salud en México, bueno, o en el mundo, normalmente está organizada para temas catastróficos. O sea, tú vas al hospital cuando es casi que de vida o muerte, entonces vas y vas a ver si el familiar va a vivir, no importa cuánto sea, estoy dispuesto a pagar lo que sea por salvar a mi familiar. Cuando empiezan estas enfermedades crónico-degenerativas, donde tienes que estar constantemente, pues uno, la persona ya no está dispuesta a estar ahí 2, 3 días esperando, ya no estamos dispuestos a pagar todo lo que se necesite. Entonces sí hay un cambio importante entre la parte, digamos que catastrófica a crónica. Es un cambio brutal. O sea, a veces decimos, es que, ¿por qué? Pues es un cambio brutal sobre los sistemas de salud. Inclusive ahorita la pregunta que de hecho yo en varias mesas de trabajo es, o sea, yo no creo que ni el gobierno vaya a poder. O sea, los recursos que necesita, creo que toda la parte preventiva y de atención crónica tiene que irse a la responsabilidad de la persona. O sea, nosotros debemos ya hacernos cargo de una parte preventiva de nuestra salud. Entonces, Clínicas del Azúcar, lo que hemos hecho son 3 innovaciones, digamos que principales, ¿no? Lo primero es crear este modelo One Stop Shop. Y es cuando tú vas a la clínica, haces lo equivalente como a 7 consultas. Lo que harías en 3 meses, lo haces en 1 hora y media. Entonces, el nivel de conveniencia y de facilidad. Porque si no, la diabetes tú lo que quieres es bajar la glucosa y estar revisando de manera muy temprana potenciales complicaciones. Entonces, eso es lo que le implica a la persona ir con un médico, luego vas con un nutriólogo, luego vas con el oftalmólogo, y luego te vas a checar el corazón, y luego pies. O sea, es mucho lo que tienes que manejar. Entonces, nosotros, haz cuenta que tenemos como estaciones y vas pasando por estaciones. Entonces, en 1 hora y media es lo equivalente a 3 meses de atención. Eso lo hace muy conveniente. Hoy el modelo de Clínicas del Azúcar es el benchmark internacional. O sea, ya no hay clínica que abra en el mundo que no esté siguiendo nuestro modelo. Yo creo que nos han replicado unas 100 clínicas a nivel mundial. Inclusive en México ya no hay clínica que abra que no sea igual. La segunda innovación importante que hicimos fue la membresía o modelo de suscripción. Fuimos la primera compañía a nivel mundial de proponer una suscripción en cuidados crónicos, que de hecho al principio me decían es que no, o sea, vas a tener una sobresaturación, o sea, vas a quebrar muy rápido. Y eso lo hicimos porque, bueno, yo digo que Clínicas del Azúcar, nuestra misión es reducir el sufrimiento de las personas con diabetes, darles esperanza y en opción por los pobres. Puedo decir que son de las mejores clínicas del país, pero sí tenemos como un concepto en opción por los pobres es cómo realmente hacemos que este servicio pueda llegar sobre todo al que más lo necesita. No quiere decir que es chafo porque tengo gente de todos los niveles socioeconómicos, pero siempre estamos pensando cómo logramos hacer que llegue más abajo. No, la mayoría de los hospitales lo que están pensando es pues cómo irme más arriba, ¿no? Ser más premium, cómo cada vez puedo cobrar más. Nosotros siempre estamos pensando cómo cada vez puede costar menos, cómo podemos llegar sobre todo a niveles más bajos. Entonces, cuando hablábamos con pacientes, sobre todo de niveles económicos más bajos, lo que nos decían es lo que más miedo le da de acercarse a una clínica es cuánto va a costar, esa incertidumbre. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos una membresía? Tú me la pagas mensual, son 500, 600 pesos mensuales. Yo tomo el riesgo. O sea, si necesito atenderte más, pues yo absorbo eso. Si te logro controlar con menos tiempo,
pues es beneficio mío, ¿no? Al final es un tema, pues de alguna manera, como un club, ¿no? Sí. Entonces eso también fue muy exitoso porque permitió que mucha gente empezara a tener esa certidumbre de decir, pues te voy a pagar 500 pesos al mes, ¿no? Y además ya incluye todo lo que necesitas para una atención integral. Esa fue la segunda innovación más importante. Y la tercera es, bueno, yo siendo físico matemático, ahorita hablamos de inteligencia artificial, pero de hace 10, 15 años pues eran modelos matemáticos, luego cambió a lo que es, bueno, machine learning o deep learning. Entonces yo estaba convencido que si capturábamos toda la información del paciente íbamos a poder personalizar. Entonces capturamos pues, más de 2,000 variables de cada paciente y entonces nos permite mucho la información personalizar la atención. No es lo mismo si tú eres soltero, casado, con hijos, si tienes ingreso alto, bajo, si eres una personalidad competitiva o eres más colaborativa. O sea, todo eso influye en el éxito de tu atención en diabetes. Y entonces usamos nosotros la información. Digo, seguimos las guías clínicas, nosotros seguimos las guías clínicas de Reino Unido y las normas mexicanas, pero la norma mexicana te dice lo que el medicamento que tú tienes que tomar, pero no te dice si, por ejemplo, una persona es de clase más baja, cómo debe ser la educación, ¿no? Entonces todo eso lo vamos personalizando y bueno, tenemos resultados clínicos espectaculares, puedo decir, de los mejores del país, pues a una fracción del costo, ¿no? Oye, pues está muy interesante eso. Entonces, digo, desde el principio ya tenés esas 3 innovaciones que implementaste en la primer sucursal. Y después, ¿cómo fueron creciendo a más sucursales? ¿En qué momento dijiste, es que ya es hora de abrir otro? O sea, se empezó a saturar, ya digo, yo sé que debe haber sido un camino difícil, no, se escucha fácil, pero yo sé que hubo ahí seguramente algunos aprendizajes. Platícame ese proceso de crecer de 1 a 50 y tantas sucursales. Sí, bueno, desde que me regresé de la maestría, de hecho, cuando Julio Frank me dice o sea, que es a shame si no te regresas, ¿no? Mi respuesta, Julio, es, o sea, si me regreso, pues no es hacer una clínica, sino realmente a transformar el sector. Entonces, desde que me regresé, yo tenía ya en la mente el hecho de decir, vengo a hacer 200. O sea, ¿cómo? Y bueno, creo que algo que admiré mucho en MIT, la realidad es que cuando estás en MIT, bueno, uno admira mucho la universidad y pues la gente es muy normal, ¿no? Crees que así son muy diferentes. Pero MIT sí tiene sueños muy grandes, ¿no? Entonces, desde que yo platiqué de, mira, voy a hacer y me acuerdo que un profesor me decía, Howard Anderson me decía, ¿y cuántas clínicas? Y por ejemplo, yo decía, no, pues voy a hacer 30. Y me decía, ¿y por qué no 100? O sea, ¿qué tendrías que diseñar diferente para 100? Y luego hacía eso para 100 y me decía, bueno, y ahora para 200. O sea, ¿qué tendrías que diseñar diferente para 200? A lo mejor te vas a tardar 20 años, pero desde el diseño dices, bueno, a ver, si yo voy a diseñar para 200. Entonces me acuerdo mucho que teníamos una clínica y teníamos una persona de marketing y me decía, oye, es que voy a mandar a hacer estos letreros para los consultorios. Y me decía, este vale 750 pesos y 500. Entonces yo le decía, si lo multiplicas por 200 clínicas, ¿qué letrero nos conviene? No, pues la verdad es que, porque es típico que por 300 pesos más nos conviene que está más bonito. Yo decía, sí, pero multiplícalo por 200. No, el de 500. Entonces, desde la primera clínica siempre estaba diseñando para 200. Ahora, a mí me gusta mucho crecer los proyectos o las iniciativas sobre milestones específicos. O sea, vamos a decir, tú nos dices, yo quiero llegar a tener presencia en todo el país, ¿no? Pero es muy difícil a tan largo plazo. Entonces yo siempre digo como que ¿cuál es la siguiente pregunta que tenemos que responder? ¿O cuál es el siguiente milestone que tenemos que responder, ¿no? Entonces la primer clínica tenía el objetivo de decir, lo único que vamos a responder es si la gente compra la membresía, o sea, si un modelo de membresía hace sentido, si la gente quiere trabajar con nosotros. Al principio fue muy retador porque ningún médico quería trabajar para nosotros porque pues no decía, no, pues, o sea, o sea, era un modelo integral, no estaban acostumbrados. Y de hecho fue muy curioso porque, bueno, ahorita tenemos 51 clínicas en el país, estamos prácticamente en todas las ciudades y acabamos de abrir la primera en San Antonio, Texas.
Y es exactamente la misma historia. Los primeros meses nadie quería trabajar para nosotros porque decía, no, ¿cómo voy a trabajar en una clínica donde tengo que interactuar con todo un equipo? Pero ya una vez que el primer equipo lo tuvimos y que se empezaron los resultados, luego eventualmente mucha gente quería trabajar con nosotros, ¿no? Entonces la segunda pregunta, bueno, la pregunta de la primera clínica era, ¿la gente estaría dispuesta a pagar una membresía? ¿La gente estaría dispuesta a trabajar con nosotros? ¿Y cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar las personas por esta membresía? Para ver si lográbamos que el precio estuviera por arriba del costo. Operamos 2 años, la primera clínica, y cuando ya vimos estabilidad en la membresía, en el precio, ya la gente quería trabajar con nosotros. Entonces dijimos, a ver, vamos a poner otra clínica en el otro lado de la ciudad para ver si fue pues un golpazo de suerte o realmente vemos lo mismo. Entonces abrimos una segunda clínica que curiosamente rentamos la ubicación y empezaron a hacer un paso desnivel. Entonces nos movió como un año el piloto porque por un año no pudimos casi operar. Y así operamos otros 2 años, esta segunda clínica. Y cuando vimos que podíamos operar las dos con los mismos indicadores, entonces opté una cuestión de decir, bueno, vamos a ver si podemos poner varias en una ciudad, que fue aquí. Luego ya que logramos eso, dijimos, a ver, vamos a ver si podemos en una región del país. O sea, abrimos Coahuila, abrimos Tamaulipas. Y luego de ahí dijimos, a ver, bueno, a lo mejor aquí porque se parece, ¿no? Saltillo con Monterrey. Vámonos a Guadalajara a ver si vemos lo mismo. Entonces abrimos en Guadalajara, también vimos los mismos indicadores. Y eso nos empezó a dar confianza para decir, bueno, yo ya puedo empezar a abrir en otros estados y eventualmente entramos a Ciudad de México también. Y ahí, más que la expansión, ahí mi preocupación era, podemos mantener la calidad. Entonces nos dedicamos como 2 años a hacer toda una plataforma de cómo supervisamos. Nosotros vemos más de 50 indicadores en tiempo real de las 52 clínicas que operamos. Entonces todos los días estamos monitoreando la calidad, tiempos de espera, la misma calidad. Vemos todo lo que los médicos recetan para que ninguno se nos salga de las guías clínicas. Entonces, para mí la preocupación era, pues, ¿cómo voy a monitorear una clínica en Puebla, otra clínica, ¿no? Y entonces construimos toda esa plataforma y lo volvimos a crecer. Y ahorita, digamos que en 52 clínicas, mi siguiente preocupación es como que esto ha sido una misión de ayudar a los demás y ahora mi preocupación es cómo empezar a cuidar más a nuestros colaboradores. Es gente que la verdad es que es admirable lo que se desviven por el paciente, todos, y entonces ahora es cómo podemos cuidar mejor a nuestra gente que nos permita todavía hacer mejor nuestro servicio. Entonces ahora la parte de cultura se convierte en una parte importante antes de crecer. Y bueno, ya por último, la misión de clínicas inició diciendo que todos los mexicanos tengan acceso a una atención en diabetes. Que la injusticia, me decía mucho Julio, la injusticia en el país es que si tienes dinero te atiendes espectacular. Y si no, pues varía mucho de la calidad del director de la clínica que tienes, ¿no? Entonces, bueno, esa era la misión, que todos los mexicanos tuvieran acceso a una atención en diabetes. Pero luego empezamos a ver mucha gente que viajaba 4 o 5 horas de Texas a nuestras clínicas en la frontera. Tenemos clínicas en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana. Y viajaban 5 horas y nos decían, híjole, es que me va espectacular, pero ojalá mi tía pudiera venir. Y al final le decía al equipo, bueno, pues si nuestra misión es que todos los mexicanos tengan acceso, pues hay 18 millones de mexicanos con diabetes en México y hay 8 millones de mexicanos con diabetes en Estados Unidos. ¿Y quién mejor para atenderlos que nosotros? O sea, somos los que ya más pacientes atendemos casi en el mundo, somos los que conocemos al mexicano. Entonces fue un poquito más como que hasta obligación moral decir, pues vamos a poner la primera clínica en Texas, enfocada a los mexicanos. Y sí lo voy a decir, no como en un sentido de mercado, sino un sentido de, tienen lo mismo, o sea, tienen mucha dificultad para acceder al servicio.
Digo, ya sabemos también todas las dificultades que tiene el sistema de salud en Estados Unidos. Entonces, lo hicimos más como alineación de la misión de que todos los mexicanos tuvieran acceso a una atención en diabetes. Entonces ahora para mí el aprendizaje es, y podemos operar esto en Estados Unidos. Igual me puse primero el tema regulatorio, luego el tema de si podíamos lograr que contratáramos personas, si pudiéramos el modelo operativo, si nos compran la membresía y a qué precio. Entonces, bueno, hemos ido ya prácticamente palomeando y bueno, gracias a Dios va muy bien. No, pues te felicito, ya dar el brinco a Estados Unidos y de ahí, como tú dices, son pues casi la mitad de otros mexicanos y además que puedes atender, digo, obviamente vas a targetear a los mexicanos, pero también puedes atender a los americanos, ¿verdad? También se abre ya el nos panorama. pidieron de hoy, ahorita y se llama Clínicas del Azúcar. Estamos Sí. ahí en el sur de San Antonio, ahí en la Military. Y sí, ya nos dijeron, oye, pudieras hacer otra con un nombre también para el mercado ¿Cambiarías el nombre? anglosajón. O sea, pero sí puedes atender ahí mismo al americano. Sí. Sí. Digo, me acaban de hacer la petición de hoy, pudieras hacer una con un nombre más anglosajón. Entonces, bueno, todavía no tengo una respuesta, pero Sí. ya me hicieron la pregunta. No, pues vas encaminado. Ahora, platícame si has tenido algún momento, o sea, complicado, que seguro has tenido muchos, pero ¿cuál ha sido? Ahorita yo veo que, pues sí, que el mercado has crecido, obviamente ha habido dificultades. Platícame qué has hecho o qué es lo que te ha ayudado a salir adelante cuando tienes un momento muy difícil. Yo no sé si alguna sucursal a veces pues no se dio o algún problema que hayas tenido y qué es lo que te sostuvo a seguir avanzando y seguir con esos ánimos que traes ahorita. Claro, bueno, pues digo, sí, hay de todo. Hemos tenido desde extorsiones hasta peticiones del crimen organizado. Mira, yo creo que lo más difícil es, nosotros los emprendedores sociales tenemos la misión de hacer crecer lo más grande posible en nuestros proyectos, ¿no? Siempre es un debate a nivel consejo entre si quieres que sea una muy buena empresa o quieres llegar a millones de personas, ¿no? Entonces, digo, hay mucha gente que dice yo, pues una empresa chiquita, que tenga buenas utilidades, ¿no? Yo creo que cuando estás resolviendo un problema social, sí, tu misión tiene que ser llegar a la mayor cantidad posible de personas. O sea, sí, sí quiero aclarar que es una empresa, o sea, no es una empresa tradicional, que todas las empresas tienen un impacto increíble en la creación de empleos, formación de personas, digo, ahorita todo lo que me platicabas, o sea, el empresario tenemos una responsabilidad muy importante de crear empleos y de formar y cuidar a nuestros colaboradores. Eso genera un beneficio en la sociedad tremendo, ¿no? ¿Cuántos nosotros decimos, híjole, es que tuve un muy buen jefe que me enseñó? En la empresa te enseñas a ser disciplinado, desarrollas virtudes, te enseñas pues bueno, o sea, realmente es un mundo de mucho bien. Entonces, todas las empresas son de un nivel importante de impacto, ¿no? Pero ciertas empresas, además de esa generación de bienestar, tienen una misión particular de impacto en la sociedad. Y normalmente pues hablas de empresas que tienen que ver con el sector salud, con las empresas de educación, con algunas empresas que tienen que ver con desarrollo económico, o sea que su producto en sí también tiene una contribución muy relevante pues en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces creo que las decisiones más difíciles es, tenemos la misión de llegar a la mayor cantidad de personas, pero al mismo tiempo estás tratando de resolver un problema complejo de bajo margen, donde nadie lo ha hecho rentable. Entonces yo te diría que el problema más importante es el flujo de efectivo. Entonces de repente, pues a nivel consejo, acelérale y luego de repente me estoy quedando sin dinero. Y es, bueno, de alguna manera es como todo el mundo te aplaude, pero cuando te quedas sin dinero, pues ¿qué hiciste mal, verdad? Y eso creo que lo tengo que aguantar yo como fundador y director general. O sea, cuando todo va estupendo, todo el mundo te dice, pues claro, porque yo estoy contigo y te di estos consejos. Cuando te quedas sin dinero, pues eres tú el culpable, ¿no? Y entonces, ¿qué hiciste mal? Aunque a veces te quedas sin dinero por el mismo crecimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más difícil. Van 3, 4 veces que hemos estado de repente, pues ahora sí que casi que a punto de quedarnos sin dinero por el crecimiento. Y por más que he tratado de decir, hay que moderar el crecimiento, planear mejor los flujos de efectivo, la realidad es que, bueno, o sea, el flujo de efectivo es tremendo.
Entonces yo te diría que esos son los momentos más difíciles, que estás tratando de resolverlo al mismo tiempo cuestionándote si lo que hiciste fue correcto. A veces algunos te abandonan, no, algunos sí te soportan, pero es un poco un camino medio de soledad, que luego ya te recuperas y bueno, todo el mundo regresa el entusiasmo, ¿no? ¿Qué me mantiene en esos momentos? Pues yo te diría que tres cosas. Lo primero es, tengo un equipo espectacular y que ya casi la mayoría viene desde que empezamos y hemos aprendido a hacer estos ciclos. Entonces, ciclos de que nos va muy bien y los separo. O sea, siempre nos ha ido bien, pero cuando tenemos problemas de flujo de efectivo, pues hemos aprendido como equipo a saberlo juntos salir adelante. Entonces, lo primero es el equipo, ¿no? El segundo, yo lo que le digo es, no dejen de ver el norte. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues por la gente. Entonces, si perseveramos, las cosas se van a resolver. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, a veces queda la duda de, oye, pues subamos precios significativamente pero si seguimos perseverando. Y la tercera, pues bueno, yo creo mucho en Dios. Creo que Dios camina con nosotros, es parte de una misión que nos ha dado. Entonces también pues confío en que siempre pues nos va a dar los recursos, y nos va a ayudar a resolver los problemas que como equipo no podamos resolver. Entonces yo diría que son las tres cosas que me dan fortaleza en esos momentos de dificultad. Y te voy a hacer una pregunta de las tres cosas que me dices. Una es, ahorita que cerraste con Dios, ¿sientes que tu proyecto es una misión que Dios puso en tus manos? Mira, qué buena pregunta. Mira, yo al principio, digamos que sentí en el corazón, unas ganas de contribuir. Sí recuerdo en la última clase que tuve con Clayton Christensen, yo le decía, híjole, o sea, ¿qué hago? O sea, digo, no, o sea, me regreso, tomo las ofertas que tengo. Él era mormón, un hombre de mucha fe. Y entonces me dijo, mira, Javier, me pasó lo mismo cuando me gradué de Oxford. Y me dijo, lo que te recomiendo es, ve, arrodíllate ante Dios y dile dónde me necesitas. Entonces me acuerdo que yo estaba muy confundido, no sabía qué hacer. Entonces me acuerdo regresé al departamento y a Susi, mi esposa, le dije, oye, mira lo que me acaba de decir este profesor, pues quizá valga la pena pues decirle a Dios dónde nos necesita, ¿no? Entonces, de alguna manera fue esa parte, ¿no? Pero yo sentía como, o sea, más como ingeniero puedo contribuir a este problema. A mí me gusta mucho como contribuir, resolver problemas complejos. Entonces, esa fue como mi pasión, era yo puedo contribuir a resolver este problema. Eh, Cuando llego, estábamos remodelando la primer clínica, eh, así de la nada, entra una señora, después ya la conocí, la señora Hilda, y me dice, oye, ¿aquí qué va a hacer? Estamos remodelando. Y le digo, va a ser una clínica de atención en diabetes. Y se me queda viendo y me dice, ¿y sabes por qué estás aquí? Y yo, pues no, señora, dígame. Dijo, porque yo he rezado mucho para que algún día Dios pusiera una clínica de atención en diabetes. Digo, nomás así como que, pues escuché el comentario y dije, pues señora, muchas gracias, y se retiró. Realmente no lo comprendí en ese momento, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, digo, seguimos haciendo las cosas bien como empresa y la tecnología, así. Conforme fue pasando el tiempo, sí fui comprendiendo que, bueno, como todo en la vida, ¿no? Como dicen, siempre empieza por la misericordia de Dios. Un poco como yo lo comprendí es, la gente con diabetes ahorita está sufriendo terriblemente, sobre todo la que empieza a tener complicaciones, o sea, es primera causa de muerte. Bueno, hay otras causas de muerte, pero mucho es resultado de una diabetes descontrolada, ¿no? Por ejemplo, el 80% de la gente que murió de COVID fue porque tenía su diabetes descontrolada y no podía manejar las infecciones. Entonces, la diabetes pues genera muchos infartos, muchas complicaciones de daño renal, que terminan siendo, entonces no están catalogadas como muertes por diabetes, pero son complicaciones de la diabetes, ¿no? Entonces, realmente podemos decir que es casi que la primera causa de muerte. Inclusive en algunos estados es primera causa de suicidio. O sea, mucha gente ya que tiene una amputación, pierden el trabajo, caen en depresión. Muchos pacientes que nos han confiado ya llevaba 2, 3 intentos de suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que he ido comprendiendo es, yo creo que Dios
al ver sufrir a la gente se compadeció y quiso actuar. Y pues nos pidió hacer la tecnología, o sea, bueno, ya digamos que te invita a ser parte de un proyecto. Entonces yo lo resumo así, que nuestra misión es reducir el sufrimiento de las personas con diabetes, es darles esperanza, haciendo que la diabetes sea fácil y accesible. Esa es Está muy padre. nuestra misión. Está muy padre la misión y el propósito que tienes. Ahora nada más quiero complementar un poquito, regresar a la parte que decías de esos momentos que son difíciles y te quedas sin dinero. O sea, tener 50 y tantas sucursales, ya imagino el egreso que traes cada mes y de repente un día estás casi en la línea de quedarte sin flujo de efectivo. ¿Qué pasa por tu cabeza, tus emociones? ¿Cómo le haces para... Digo, tú dices, te apoyas en tu equipo, dices, sí, está bien, tienes este equipo fuerte, sí, pero pues sigue siendo el líder. ¿Qué haces para poder estar bien, estar en tus 5 sentidos, en tu sano juicio, tomando decisiones en esos momentos para que tú, digo, no pierdas el control, ¿verdad? Porque sí, imagino que es mucha presión. Todos lo sentimos, todos los emprendedores, todos los líderes sientes presión en algún momento. ¿Qué haces para salir bien de ese tipo de situaciones? Mira, yo creo que, bueno, o sea, lo primero es siempre tratar de hacer las decisiones correctas, porque creo que no hay peor cosa que el remordimiento de una mala decisión, ¿no? Entonces yo trato, como decir, bueno, tomar o sea, el crecimiento, a ver, una buena reflexión del crecimiento, no por decir que es que quiero ser el más grande, o sea, realmente sí, a ver, cuál es el crecimiento adecuado, que si realmente podemos hacer esta expansión o no. Entonces, cuando de alguna manera sientes que fuiste tomando decisiones adecuadas, aunque no salieran bien, pues tienes una tranquilidad de que en ese momento tomaste la decisión con la mejor información que tenías, ¿no? Entonces, pues hacer lo correcto y tratar de hacer lo correcto te da mucha paz en las decisiones que tomaste. Y la segunda, bueno, quizá a lo mejor ya vamos a entrar un poco más en el tema, pero pues yo sí creo que, o sea, digo, si esta es una misión que Dios nos ha dado, pues yo confío en que pongo lo mejor que tengo y pongo los mejores recursos y pues hasta ahí podemos llegar, ¿no? O sea, también no puedes controlar todas las variables. Entonces, tener cierta tranquilidad de moverte todo lo que puedas, pero saber que tenemos un límite de hasta dónde podemos llegar. Digo, estoy seguro que pues tendremos los recursos, pero si por alguna razón no, o sea, con esa tranquilidad de tomé las mejores decisiones, y le puse todo mi máximo esfuerzo, y te voy a dar un ejemplo. Hubo unos meses que sí tuvimos un problema también importante bueno, ahorita digo, todos tenemos el tema de la inflación, que los salarios han subido considerablemente. En temas como nuestros no hemos podido ni hemos querido reflejar de manera importante en el precio porque pues, cuando subimos precios inmediatamente vemos que los que no se empiezan a atender pues son los que menos tienen, ¿no? O sea, cualquier movimiento de precio pues le empieza a pegar. Entonces en una ocasión sí tuve unas desviaciones ahí importantes en el presupuesto y me acuerdo que estaba ahí en la cocina de mi casa y estaba preocupado. Y viene uno de mis hijos, el mayor, tiene 14 años, y me dice, oye, papá, bueno, los tenía rezando a todos, oiga, recen porque necesito arreglar esto. Y entonces estaba ya en la noche, un día 8 de la noche, ahí estaba en la cocina tranquilo, y llega mi hijo y me dice, oye, papá, pero a ver, platícame qué pasó. O sea, ¿qué decisiones tomaste? Y me acuerdo que lo volteé a ver y le dije, ¿sabes qué? Nos metimos en este problema por querer ayudar. O sea, cuando yo veía que la gente estaba batallando mucho, no quise reflejar precios, pero al mismo tiempo está tratando de contener costos importantes que no pude contenerlos como yo esperaba, con la rapidez que yo esperaba, y pues nos comprimió mucho los márgenes. O sea, le dije, al final me metí en este problema porque traté de hacerlo mejor para el paciente. Y ya, me dijo, no, pues voy a rezar mucho por ti para que esto se arregle, ¿no? Entonces es un ejemplo de decir, pues por supuesto que nos metemos en problemas, pero creo que esa tranquilidad de decir, pues como que traté de hacer lo mejor que pude en ese momento y bueno, pues poner la cabeza en cómo salir, ¿no? Entonces yo diría eso. Y lo otro, pues también te vas acostumbrando y sabes que es el ritmo normal de los negocios, ¿no? Hay años buenos, años de reto, o sea, creo que también ya es parte ahí de un ciclo que uno también va aprendiendo. No, y te vas forjando esa resiliencia
que me encantó ahorita al principio que me decías de tus hijos, que dices, oye, sí, está bien, pero te voy a dar esto, pero una semana, o sea, espérate tantito y forjas tu voluntad. Así nos pasa en los negocios, ¿no? O sea, vas formando tu voluntad y vas formando esa resiliencia y a veces son golpes más duros, pero pues no te rajas y tienes la fuerza para salir adelante, ¿no? Claro. Quiero pasar a otra pregunta y a otra sección que es alguna solicitud que tengas tú, puede ser en tu área o en otra área, para los servidores públicos para que hagan algo para mejorar la comunidad. Mira, yo creo que dos solicitudes, bueno, ahora sí que siempre trato lo más que pueda, ¿no? Yo creo que dos solicitudes. La primera es, necesitamos hacer demasiada educación. Necesitamos ayudarle a las personas a comprender qué es diabetes, las complicaciones de la diabetes, y muchas veces la regulación no nos permite. Entonces yo creo que tenemos que trabajar junto con la autoridad cómo podremos trabajar la parte de regulación, sobre todo toda la parte de publicidad. O sea, cómo, cumpliendo la ley, pero cómo podamos hacer más educación. Esa es la primera. Y la segunda es, soy consejero para el Foro Económico Mundial. Me toca en muchos foros internacionales hablar del mismo tema, o sea, de cómo estamos. Y yo puedo decir que lo que hablamos en México lo está hablando todo el mundo. Mi conclusión es, no lo va a poder resolver el gobierno. Y tenemos que entrar, pues cada uno de nosotros a contribuir. Dándote un ejemplo, cuando yo vi en la Tarahumara, la mayor parte de los problemas lo resuelve la comunidad misma. O sea, la comunidad resuelve la mayor parte de sus problemas. Y en algunos problemas interviene el gobierno. Entonces, yo creo que tiene que haber mucha apertura del gobierno, de que no nos veamos como, o sea, si hay algo que lo hace un privado, pareciera que entonces fracasamos como gobierno. No, no, no. O sea, yo diría, el gobierno tiene que incentivar que todos nos cuidemos, ya sea que las empresas colaboran para que la gente esté mejor, ya sea que clínicas privadas ayudan a generar acceso, ya sea que clínicas del gobierno, o sea, debemos de vernos más como aliados que como de alguna manera diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que le pediría a las autoridades, es cómo realmente trabajamos juntos y cómo podemos hacer temas educativos y de diagnóstico, pero así importante. Pues son muy buenas dos solicitudes que vamos a buscar ahí que nos pueda ayudar y vamos a estar encima de eso, porque me llaman mucho la atención y también coincido contigo. Ahora te voy a hacer unas preguntas así que los respondas con una palabra. ¿Algún hábito no negociable para ser feliz? Bueno, es que una palabra está complicado, pero yo diría, hay 4 cosas que yo creo que marcan la felicidad del hombre. Es que digo, una cosa es la felicidad y otra cosa el placer. Ajá. ¿Qué es lo que hace feliz al hombre? La fe, la familia, el ser mejores, crecer en virtudes y el ser generoso. Yo creo que esas 4 son el pilar fundamental de la felicidad del hombre. Sí, muy padre. El desarrollo, yo lo he escuchado mucho, la gente que trabaja en un lugar y si está desarrollando es algo que pues, les hace quedarse en ese lugar, ¿no? Porque tienen que desarrollarse el ser humano, ¿no? Ahora, ¿un hábito no negociable para el éxito? Yo creo que dormir bien. No sé, creo que ahorita pasó de moda, pero yo creo que dormir bien es fundamental. Sí, coincido. Ahora, ¿un libro favorito? Bueno, tengo libros de negocios. A mí me gusta mucho leer vidas de santos. Las vidas de santos. Yo digo, bueno, siempre que leemos una biografía de alguien tiene cosas buenas y malas la persona, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, me admiro a Bill Gates. Todo ser humano tiene cosas buenas y malas. Los santos, la ventaja es que tienen puras cosas buenas. O sea, para ser santo ya checaron que no tuviera nada de malo. Y me gusta también, bueno, leer así muchas vidas de santos. Y a mí el que me ha impresionado mucho es leer la vida del Padre Pío. Okay. Bueno, hice muchos temas en salud. Y me ha impresionado la resiliencia, cómo fue construyendo, por lo que pasó. Entonces, es una persona que me impactó mucho. ¿Hay un libro? Su historia. O sea, ¿hay un libro específico del Padre Pío? ¿El Papa Pío? Bueno, digo, yo leí una, digamos que como su biografía, pero bueno, hay muchos libros ahí pero el ver la historia del Padre Pío es muy interesante. Ahora, una palabra que es para
de que sea tu significado de familia, en una palabra. Yo creo que yo diría es prioridad. O sea, sí, la familia es una pieza fundamental del desarrollo de la sociedad y de la persona. De acuerdo. Ahora, ¿una película o serie? Bueno, a mí siempre me gustó mucho la de Apolo 13, y la veo, y sobre todo me gusta mucho cuando se están quedando sin oxígeno, que llegan con ciertos elementos y dicen, esto es lo único que tenemos, ¿qué hacemos? Siempre me gusta esa imagen, porque cuando tenemos un problema, así me gusta decir, a ver, esto es lo que tenemos y qué vamos a construir para resolver este problema. Entonces, es una película ya vieja, pero de las que más me gustó. Ahora, ¿el valor más importante para ti? Híjole, pues mira, bueno, no quiere decir que la tenga, pero cada vez empiezo a admirar y valorar más la humildad. O sea, el hecho de saber que no sabemos todo, el aprender a tener retroalimentación, el saber que hay veces que para ciertas personas simplemente no les caes bien, o que de alguna manera, te pueden haber confundido y te puedan decir algo que te ofende. O sea, es la virtud que empiezo a aprender que tiene realmente mucho valor en la vida. Muy, muy bueno. Ahora, una palabra que describa tu estilo de liderazgo. Dijo, pues yo creo que optimista. Soy sobreoptimista. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿un emoji con el que te identifiques? Pues yo creo que me gusta mucho el de la manita. El último que pusiste hoy. Sí, pues yo creo que necesitamos también animar más a la raza. Sí, a veces como que cualquier cosa queremos criticarla y a veces lo único que necesitamos también, sí, órale, échale ganas, vas bien. Ese es el mío también. Ahora, ¿tu canción favorita? Ay, jole, la verdad es que yo veo una película cada año y el radio, yo creo que tengo muchos años que no lo he escuchado. Igual si no me la pues mandas. No, sí, me la mandas te ahí. la mando, porque quiero cerrar ahí con un regalito que te tengo. Ajá. Es un peluche y te voy a decir lo que refleja en tu estilo de liderazgo. El peluche que elegimos para ti es un oso porque representa determinación, enfoque y fortaleza tranquila. El oso avanza con paso firme, sin prisa, pero con una claridad inquebrantable hacia sus metas. Así eres tú, constante, dedicado y con una energía que inspira confianza en quienes te rodean. Lideras desde la calma, pero con una fuerza que deja huella. Eres un pro, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Realmente me quedaron muchas preguntas. Se nos acabó el tiempo, pero me quedan muchas preguntas que va a dar para otra entrevista en un futuro. A lo mejor ya vas a tener 100 o a lo mejor ya las 200 que visualizaste en un inicio. Estoy seguro que vas a llegar algún día y yo creo que va a ser pronto. No, muchas gracias. Y me gusta mucho lo que dices. A veces cuando me dicen qué tipo de líder soy, yo le digo que es como un pato. Que el pato tú por arriba lo ves como que va muy calmado, pero bajo el agua va. Sí. Es bueno el pato. De alguna manera busco como reflejar esa calma y por dentro. Sí, estás ahí. A 100 por hora. Sí, te regulas bien tus emociones por lo que veo. Pues felicidades, Javier. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esa entrevista y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Via Pro.